Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Hace como un mes comencé a tomar una clase. Esta clase se llama Contabilidad de Costos. Y en la primer clase, el profe llegó y nos dio un caso de una empresa, ¿no? Y entonces nos dijo, chavos, son los estados financieros de una empresa. Revísenlos y me cuentan qué piensan. Entonces ya todos pues, le dimos una ojeada, era la información financiera de la empresa. Y entonces como si supiéramos, ¿no? Como, sí, vende un montón, gana mucho dinero, etcétera. Y al final, el profe nos dijo, bueno, ¿a quién le gustaría que esta información, estos estados financieros, fueran de sus negocios? Y entonces la empresa tenía muchas ventas, tenía utilidades de millones de pesos, y obviamente todos alzamos la mano. Y el profe nada más nos volvió a ver y nos dijo, bueno, chavos, por eso necesitan tomar esta clase. Porque no es lo mismo tener cierta información que entender lo que esa información representa y cómo eso tiene que ver en la vida diaria de una empresa y cómo van a tomar decisiones. No es lo mismo tener la información que entender qué es lo que implica esa información. Y nos dijo, esos estados, esa información de esa empresa quebraría en un par de meses. Entonces todos como que pues ahí humillados, ¿no? De que nos dimos cuenta de que no sabíamos lo que estábamos leyendo. Y me acordé mucho de lo que hizo este profe al estudiar esta porción, porque hoy nos toca terminar con esta serie del Evangelio de Lucas. Y estaba revisando ahí en YouTube cuándo fue la primer prédica del Evangelio de Lucas. Y fue en el mes de abril del 2024. Es decir, estamos cumpliendo 1 año, 6 meses de estudiar el Evangelio de Lucas. Y una muy buena pregunta sería, ¿qué está pasando con nosotros después de 1 año y medio? ¿Será que solamente nos estamos llenando de información? ¿O de verdad estaremos siendo transformados por lo que estamos aprendiendo acerca de Cristo? ¿Será que a lo largo de este 1 año y medio haya habido ofendidos en busca del arrepentimiento, que haya habido matrimonios, pecados abandonados, patrones de pecado abandonados?
¿Cuántos corazones estarán siendo realmente transformados a lo largo de este año y medio? Fíjate, hoy Lucas nos narra esta última porción y nos muestra un antes y un después en la vida de los discípulos. Lucas nos muestra esa diferencia que hay cuando una persona solamente tiene la información y cuando finalmente la entiende. Y vamos a dividir la porción de esa manera en dos puntos sencillos. Vamos a ver que el que duda teme, pero el que entiende reconoce. El que duda teme, el que entiende reconoce con claridad quién es Cristo. Entonces, si gustas, acompáñame en oración para pasar a la porción. Padre, te damos gracias, Señor, por esta serie, por el Evangelio de Lucas. Mi Dios, gracias por permitirnos llegar hasta este momento. Te rogamos que el día de hoy tu Espíritu haga un milagro en nuestros corazones, que dirijas mis palabras, Padre, que pueda hablar con claridad y, Padre, que lo que escuchemos sea algo que realmente haga una diferencia en nuestra vida como cristianos, Padre, en nuestros temores, en nuestras angustias, que seamos movidos a andar en obediencia, Padre, que abandonemos nuestro reino y que busquemos el tuyo, Padre. Te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sale, entonces te acuerdas, ¿no? Como te decía, estamos en el final del Evangelio de Lucas y lo último que habíamos visto, Jesús había sido crucificado, Jesús resucita y entonces algunas mujeres van a la tumba, ven que no está el cuerpo, se le aparecen unos ángeles y les dicen que Jesús ha resucitado. Estas mujeres vienen, le cuentan a los discípulos y ahí en el versículo 11 del mismo capítulo 24 dice, pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Los discípulos tienen la noticia de que Jesús no estaba en la tumba, Jesús ha resucitado, no lo creen. Después Jesús personalmente se aparece a esta pareja que iba a Emaús. ¿Te acuerdas? Sam nos decía que la tradición decía que eran una pareja, un matrimonio. Entonces se les aparece a ellos y no lo reconocen. Nos dice que tenían velados los ojos hasta que Jesús parte el pan y finalmente entienden quién es Él. De la misma manera, ellos vienen a Jerusalén, regresan y le cuentan a los discípulos. Marcos, en el capítulo 16, versículos 12 y 13, nos da más detalles de esto. En el 13 dice que estos les avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Los discípulos siguen teniendo noticias de la resurrección de Cristo, pero ellos siguen incrédulos. No pueden creer, no creen que sea posible que Jesús haya resucitado realmente. Ellos lo vieron morir a lo lejos en la cruz, ¿te acuerdas? Veían cómo se iban sus ilusiones, su esperanza. Versículo 36, ahí es donde entra nuestra porción. Dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto. Todavía estaban discutiendo como de no, puede ser que sí, puede ser que no, no lo creo. Dice, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Ya no son rumores, ya nadie les está contando. Ahora Jesús mismo se presenta en medio de ellos y les dice paz a ustedes. Ya no hay lugar a dudas. Están viendo, así como nos estamos viendo nosotros, están viendo a Jesús. No debería haber lugar a dudas. Sin embargo, versículo 37 y 38 dice, aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? ¿Por qué se asustan tanto? Fíjate, Lucas nos dice que estaban aterrorizados. Y es interesante porque Lucas está utilizando tres términos diferentes para representar qué tan grande era el susto de los discípulos. Es como si se estuviera diciendo que llegaron a estar llenos de temor. Como si Lucas estuviera describiendo el progreso. Se asustaron, pero no fue como un susto de algo que no esperaban y, ay Jesús, nos espantaste, ¿no? Llegó de sorpresa. No fue un susto así, sino que ese susto perduró. Ellos se llenaron totalmente de temor.
Los discípulos no veían la posibilidad de que Jesús hubiera resucitado realmente. Se llenan de temor. Lo veían tan improbable que viendo no creían. Jesús los reprende. No había razón para que llegaran a esa conclusión. Dice que ellos creyeron que veían un espíritu. La información que tenían no debía llegar a esa conclusión de que era un espíritu. Fíjate, la Reina Valera dice, ¿por qué vienen por qué viene a su corazón estos pensamientos? ¿Te acuerdas que antiguamente se entendía corazón como la mente o el lugar donde reflexionamos? Es como si estuviera diciendo, ¿por qué razonan de esta manera? ¿Por qué creen que soy un espíritu? No hay razón para eso. Marcos dice que los reprendió en el versículo 14 del capítulo 16, dice, los reprendió por su falta de fe y por su obstinación. Un comentarista dice, Lucas multiplica los términos del miedo para mostrar cuán lejos estaban aún de la fe real en la resurrección. Jesús más adelante les dice, cuando todavía estaba yo con ustedes, les dije que era necesario que pasara todo esto. Los discípulos ya tenían la información de qué iba a pasar y de qué manera iban a pasar las cosas. La conclusión normal era que entendieran que había resucitado. Fíjate, una breve recopilación, Lucas capítulo 9, versículo 22, Jesús les dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Está clarito. Marcos capítulo 9, versículo 31, dice que estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Fíjate otra vez lo mismo, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Otra vez clarito. Lucas capítulo 18, versículos 31 al 33 les da más detalles de cómo va a pasar. Entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán, y después de azotarlo lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Eso es lo que Jesús les había anticipado. Y tal cual vemos que pasan las cosas, versículo 22, Jesús es entregado a los gentiles, ellos lo presenciaron. Capítulo 23, es maltratado y es crucificado, ellos lo vieron a lo lejos. Capítulo 24, les dicen que ha resucitado, no lo creen. Jesús se les aparece, lo ven cara a cara. La conclusión debería ser que Cristo ha resucitado. Sin embargo, piensan que es un espíritu. Su incredulidad y su temor eran tan grandes que les impedía ver con claridad. Fíjate, Calvino dice, al decir que surgen pensamientos, quiere decir que el conocimiento de la verdad se ahoga en ellos de tal manera que viendo no ven. Cuando permitimos que nuestros razonamientos surjan con excesiva libertad, en oposición a la palabra de Dios, lo que antes nos parecía claro se retira de nuestros ojos. ¿Te ha pasado que en algún momento ves algo como, claro, eso está mal? No sé cómo esas personas caen en eso. Y más tarde, por algunas circunstancias, empiezas a creer que tal vez no sería tan malo hacer lo mismo. El miedo nos hace perder de vista lo que en otro momento sería obvio. Cuando tienes temor de no poder pagar las cuentas y no sabes si vas a llegar a final de mes, entonces empiezas a perder de vista el no robarás. Le empiezas a ver sentido a tomar algo en el trabajo que no te pertenece.
a no ser honesto, cuando tu temor más grande es estar solo, el no casarte, empiezas a ver ciertas personas que en otro momento tal vez no hubieras visto como una posibilidad. Cuando tu temor es a no encajar, olvidas la buena mayordomía, te atoras a meses sin intereses, compras cosas que en otro momento hubieras dicho que no es sabio comprar, que no vas a poder pagar. Cuando dudamos de Dios, vivimos con miedo y el miedo nos hace irracionales. Eh, Los discípulos temen porque dudan de que Cristo de verdad pudiera haber resucitado. El que duda teme. Y fíjate, Jesús en su misericordia, incrédulos, necios, y Jesús con misericordia les da evidencias de que ha resucitado. En el versículo 39 y 40 les dice, miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Jesús les da evidencias de su resurrección. No lo dice tal cual el texto, pero probablemente fue como en el caso de Tomás, les muestra sus cicatrices, las muestra las evidencias de la cruz, que realmente ha resucitado corporalmente. Sin embargo, ahí más adelante vemos que los discípulos, por alegría ahora, pero siguen sin poder terminar de creerlo. Amigo, tienes información de la provisión de Cristo, del cuidado, del amor, y aún así sigues dudando. Aún así seguimos con temor cuando las circunstancias se complican, cuando el contexto se complica. Desde Génesis veíamos que Dios anticipaba las dificultades en el trabajo. Y aún así nos sorprendemos de los problemas. Jesús nos diría, ¿por qué se turba su corazón? ¿Por qué te vienen dudas? La evidencia más grande es la resurrección de Cristo. ¿Te acuerdas? Sam nos decía, esa es la gasolina para el cristiano. Ese es el impulso del cristiano. Si Cristo realmente murió y resucitó y nos ha demostrado su amor de esa manera, ¿por qué habríamos de dudar en cosas más pequeñas si ha resuelto nuestro problema más grande? El que teme, el que duda, teme. El que duda, teme. Pero el que entiende, reconoce. Fíjate ahí en el versículo 51 al 53. Quiero que veas el contraste tan marcado que vemos en los discípulos. Los discípulos comienzan con temor, encerrados, y fíjate cómo terminan en los versículos 51 al 53. Dice, sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Los discípulos pasan de estar encerrados a estar en el templo públicamente y pasan de tener miedo a tener gozo. ¿Qué fue lo que pasó en medio? ¿Qué hizo esa diferencia en los discípulos? ¿Qué es el cambio que vemos en Hechos? Los discípulos predicando el evangelio en frente de las autoridades, de los judíos, valientemente. ¿Qué fue lo que produjo ese cambio? Fíjate, versículo 45 y el 47 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran. Los discípulos finalmente
pueden unir puntos y ver con claridad quién es Cristo. Dice que lo adoraron, es decir, finalmente pudieron ver la deidad de Cristo, pudieron estar convencidos de quién era Cristo y qué era lo que había hecho en la cruz. Jesús les explica el Evangelio. Calvino dice, otra vez Calvino, con la palabra adoración, Lucas quiere decir que los apóstoles fueron liberados de toda duda, porque en ese momento la majestad de Cristo brillaba por todos lados, de modo que ya no había lugar a duda de quién era Él. ¿Te acuerdas de Tomás? Tomás también vemos una reacción muy evidente cuando le muestra sus cicatrices en Juan capítulo 20. Tomás dice, Señor mío y Dios mío. La reacción de Tomás a ver que Jesús realmente había resucitado es reconocerlo como su Señor y su Dios. Eso es lo que finalmente están comprendiendo los discípulos en esta porción. Eso es lo que hace la diferencia en ellos y lo diferente que los vemos en Hechos. Ahora tienen gozo, ahora salen al templo, ya no se esconden. Ahora reconocen quién es Cristo. El que entiende, reconoce y obedece. Fíjate que versículo 47 al 49 dice, en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Fíjate que ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la gran comisión, revestidos del poder de lo alto. Esta es la gran comisión. Jesús le está diciendo, ustedes han sido testigos de lo que yo he hecho, de lo que yo he venido a cumplir en las Escrituras y cómo se ha cumplido todo al pie de la letra. Ahora finalmente que lo entienden, irán después de recibir al Espíritu y predicarán a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La comprensión, una verdadera comprensión, inevitablemente debería llevarte a la comisión, a anunciar esas buenas nuevas que tú has recibido. Jesús los envía, se ve a más detalle en Mateo, pero comenzábamos preguntándonos, ¿cómo sabes que de verdad estás entendiendo lo que estás estudiando? Una buena pregunta sería, ¿a cuántas personas les has predicado el Evangelio en este año y medio? Quizá los que llevan más tiempo se acuerdan de cómo Sam comenzaba. ¿Te acuerdas con la misión de la iglesia? Decíamos que somos discípulos que hacen discípulos. Y decíamos, imagínense que cada año alguien le predicara el Evangelio a una persona. Y era algo como que recalcábamos constantemente. Has pasado año y medio estudiando el Evangelio de Lucas. Una buena pregunta es, ¿qué tan movido has sido a predicar esas buenas noticias que has recibido? Si de verdad has podido conocer a Cristo y te has asombrado del Evangelio y de lo que ha hecho por ti, si de verdad has podido reconocer tu condición, tu incapacidad y que aún así Cristo, a pesar de tu necedad, ha muerto por ti para darte salvación, ¿a cuántas personas les has podido compartir eso? Año y medio escuchando el Evangelio. ¿Qué tanto crees que cambiaría nuestra vida si de verdad creyéramos, entendiéramos, nos apropiáramos y tuviéramos convicción por lo que Cristo ha hecho por nosotros? ¿Qué tanto estrés desaparecería? ¿Qué tantas colitis nerviosas nos evitaríamos? Un comentarista decía, ¿por qué Jesús habrá esperado 3 años para abrirles el entendimiento a sus discípulos? Y decía, ¿no? Como muchos pensarán que fue tiempo perdido, que no produjo nada en estos hombres. Pero más allá de que obviamente al Espíritu obrar en ellos iban a entender todo lo que se les había enseñado anteriormente,
Estos hombres habían llegado lo suficientemente humillados a este punto. Habían podido ver su incapacidad para poder producir esa fe. Pedro era un claro ejemplo, ¿no? Muy dispuesto a sacar la espada, muy dispuesto a pelear por Jesús, aparentemente prometiéndole que iba a estar con él, pero a la hora de la hora lo negó 3 veces. Pedro llegó suficientemente humillado a este punto para reconocer que esa obra era de Dios. ¿Te ha pasado que por más que te propones leer ya diariamente, que por más que te propones orar, ser más disciplinado en tu devocional, cambiar algo, abandonar un pecado, abandonar algo de tu carácter, y por más que te lo propones, eres incapaz de hacerlo? Esa obra solamente es a través del Espíritu de Dios. Fíjate, Calvino dice, porque Dios no otorga al Espíritu a su pueblo para dejar de lado el uso de su palabra, sino para hacerla fecunda. Lo que ahora leemos en referencia a los apóstoles en este capítulo es cumplido diariamente por Cristo en todo su pueblo. Es decir, que por su Espíritu nos guía a entender las Escrituras y no nos apresura a los inútiles arrebatos del entusiasmo. No nos apresura a los inútiles arrebatos del entusiasmo. Es decir, de nada te va a servir que tú salgas de aquí muy motivado y te propongas si no dependes de Dios, si no es a través del Espíritu que realmente entiendas lo que estás aprendiendo. No sé si te pasa que tal vez vas a las comunidades y escuchas a los demás hablar y dices, wow, ¿cómo? ¿Cómo han llegado a ese conocimiento? Y a veces en lugar de salir animado, sales desmotivado, ¿no? Porque dices, chale, o sea, ¿en qué momento, no? ¿Qué Biblia están leyendo? Date cuenta que es el Espíritu el que da ese entendimiento. Y te quiero animar a que te des cuenta que puedes tener mucho conocimiento, pero si ese Espíritu no obra en ti para transformar tu corazón y llevarte a la práctica, ese conocimiento es inútil. Si tu carácter no es transformado por ese conocimiento del Evangelio, el conocimiento es inútil. Lo que Jesús les dice que tienen que anunciar es el Evangelio. Y ese Evangelio y ese poder del Espíritu tiene la capacidad de transformar tu corazón, tu entendimiento, tu carácter. Solamente a través del Espíritu es que puedes dar este fruto realmente. El que entiende, reconoce y obedece. La comprensión te lleva a la comisión. Eh, el que duda teme, el que entiende reconoce y obedece. Y si para este punto te sientes como yo en la clase cuando el profe nos humilló, eh, y te das cuenta que si te examinas y en este año y medio tal vez no sientes que has progresado tanto, déjame recordarte el Evangelio. Déjame recordarte que Cristo sigue diciendo lo mismo. Dice, mira mis manos y mis pies. Mira mis manos y mis pies. Mira a la cruz. No hay temor, no hay pecado, no hay situación más grande que la resurrección de Cristo. Sus cicatrices nos llaman a confiar. Nada de lo que pasa hoy sale de su control. Esa paz que anuncia Jesús es real para quien ha puesto su confianza en Él. El que duda teme, el que entiende reconoce.